Hola, yo soy Javier Malasuerte. ¿Y tú? Tú estás por comenzar a escuchar el 10º episodio del Diccionaudio. Como siempre, te sugiero que comiences a seguir el podcast en iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o Google Podcast. Esto para formar parte de una comunidad que siente un interés natural por las palabras, su origen y algunos datos curiosos. Todo esto, ya sabes, en 15 minutos o menos. 10 son los mandamientos de la ley de Dios. 10 es el número de Downing Street, la residencia y despacho del primer ministro del Reino Unido. 10 son también los años que duró la guerra de Troya. Y el número 10 aplica también para estos primeros 10 episodios del Diccionaudio, por los cuales me parece apropiado agradecerte, ya que este podcast no habría podido seguir continuando si no hubiera sido por ti, que estás al otro lado escuchando lo que tengo que decir. De verdad, muchas gracias. La palabra que te quiero presentar en esta ocasión es un poco diferente a las otras de las que hemos hablado en este podcast. Digo que es un poco diferente porque etimológicamente no guarda relación directa con el griego o el latín. La palabra invitada el día de hoy es podcast. Y para fines de este podcast, esta palabra es diferente porque, aunque existen podcasts sobre películas y podcasts sobre canciones, hasta donde sé no hay canciones ni películas sobre podcast. Pero bueno, a ver, ¿qué es todo esto? ¿Qué es un podcast? Bueno, en términos muy burdos, podríamos decir que un podcast es una serie de episodios en archivos de audio o video sobre un tema definido que un usuario puede descargar fácilmente para luego escuchar. En un artículo del día 6 de mayo del 2020, para la revista airdStation.com, Gabriela Escamilla nos habla de forma un poco más clara acerca de este asunto del podcast. Y en este artículo, Escamilla nos dice que el podcast es un contenido en audio parecido a las transmisiones de radio que se encuentra disponible a través de un archivo o streaming. Y la ventaja del podcast sobre las emisiones de radio es que el podcast es un formato bajo demanda, o sea, que el usuario lo escucha cuando desea hacerlo. Y etimológicamente la palabra podcast no deriva, como en otros casos, del latín o el griego, sino de la unión de las palabras iPod, que es el reproductor de música portátil desarrollado por la compañía Apple, y broadcasting, que significa radiodifusión. Entonces, de la unión de las palabras iPod y broadcasting obtienes podcast. Y el término podcast fue acuñado por primera vez el día 12 de febrero del 2004 por un periodista de nombre Ben Hammersley, si no mal recuerdo, en un artículo en el que remarcaba lo barato que es producir un programa de radio en línea. Pero ¿nunca te has preguntado por qué, si vivimos en una época en la que todo es visual y en la que todo lo que es visual usa colores llamativos con combinaciones estridentes, en una época así, ¿cómo es que logran triunfar las transmisiones de podcast? Pues bueno, lo que a mí se me ocurre es que esto se debe a que, a diferencia de un video o cualquier otro contenido visual, el podcast no resulta invasivo para nuestras actividades ni para nuestra atención. Es decir, que mientras que para sacarle provecho a un video hay que sentarse a verlo atentamente, pero el podcast puede ser escuchado mientras cocinas, paseas al perro, sales a correr, te permite continuar con tus múltiples tareas. Además, no tienes que ocupar un momento específico del día para escuchar la transmisión, dado que la gran mayoría de los podcasts no son en vivos, sino que son archivos pregrabados para ser escuchados y o descargados posteriormente por el consumidor. Algunas de las curiosidades sobre el podcast que te puedo contar son las que siguen. ¿Tú sabías que el día 30 de septiembre es el día del podcast?
Bueno, pues es así, pero ojo, no confundirlo con el día de ayer, que fue 14 de abril, Día del Locutor. El primer podcast de la historia es un podcast en español. Sí, el primer podcast fue emitido en 1999 y se trata de un podcast llamado En caso de que el mundo se desintegre. De acuerdo con el portal enter.co, los podcasts más escuchados durante el 2020, y ojo, esto es importante porque el 2020 fue un año en el que muchos tuvimos que quedarnos por mucho tiempo en casa, con lo cual la cantidad de escuchas para los podcasts se pudo haber incrementado. Bueno, durante el año pasado, los podcasts más escuchados fueron los siguientes: The Joe Rogan Experience, le sigue el podcast de las TED Talks Daily, sigue el podcast de The Daily, The Michelle Obama Podcast y por último el podcast llamado Call Her Daddy. Y los géneros de podcast más populares del año pasado fueron sociedad y cultura, comedia, estilo de vida y salud, arte y entretenimiento y educación. Y para comenzar a despedir el programa, te presento un libro, una película y un... pero te dije que no había ni canción ni película sobre podcast, ¿verdad? Bueno, en ese caso, te presento un libro titulado Todo sobre el Podcast 2020. Este libro fue escrito por el locutor Félix Riaño y este libro se divide en 5 partes. Primero, en cómo entender el podcast. Número 2, antes de grabar y todo lo que necesitas saber al respecto. 3, con qué grabar. 4, dónde publicar. Y 5, qué es lo que sigue después de publicar. Y bueno, no hay película sobre podcast aún, ya que el sitio sataka.com tiene publicado un artículo en el que habla de cómo Spotify se pasa al cine para producir adaptaciones de sus podcasts más exitosos. Al parecer tendría como socia a la productora Churning Entertainment, que es responsable de éxitos como El Gran Showman o Le Mans 66, y su intención sería transformar en películas o series algunos de los podcasts de su amplio catálogo de programas originales. Suena interesante, pero no deja de parecer un poco extraño, ya que algunos de los podcasts más escuchados de Spotify en su formato original de podcast no tiene una estructura narrativa. Si este proyecto se da, va a ser muy interesante ver cómo lo van a desarrollar. Y por último, como no hay canciones sobre podcast, lo que voy a hacer es dejarte una lista de los podcasts en español más escuchados en Spotify, y estos son: Caso 63. En este, la psiquiatra Elisa Aldunate graba sesiones de un paciente que asegura ser un viajero del tiempo. De ahí, el otro más escuchado en español en Spotify es La Nota Roja. Este podcast es presentado por la periodista Lidia Cacho, en el que se examinan los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, en México. El tercer podcast es llamado Así como suena, de verdad. Y en él se cuentan historias de amor, crimen y política. Después viene Entiende tu mente. Entiende tu mente es un podcast muy ameno, por cierto, que aborda temas de psicología. Lo conducen una coach, un psicólogo y un estudiante de psicología. Después de ese viene uno llamado Se Regalan Dudas. Y este es un podcast de opinión y de entrevistas. Un poco más abajo está el podcast Crónicas Oscuras, que este es un podcast de terror que aborda leyendas hispanoamericanas a través de los ojos de un detective. Y dime, ¿tú escuchas alguno de estos podcasts? De la lista, el único que conozco es Entiende tu mente, que está dedicado por completo y hasta ahora a tratar temas de psicología. Hay otros podcasts que yo escucho y que, aunque no aparecen en la lista, te los comparto brevemente porque creo que vale mucho la pena escucharlos, y te los menciono sin ningún orden en particular. Uno de estos es el podcast de Migala, que es un podcast de opinión y crítica social.
El único pero que yo le encuentro a este podcast es que llega a durar hasta 6 horas. Después está más o menos del mismo estilo el podcast Esquizofrenia Natural, que es un podcast que toma el audio de los videos del canal de YouTube con el mismo título. Escucho también el podcast Maldita Sea, que es de opinión, crítica social y política. El podcast Proyecto de Literatura en Audio, que es un podcast dedicado a la difusión de obras literarias. Me gusta también escuchar el podcast de TED en español, que son las charlas TED para Latinoamérica. Bueno, como ya mencioné, escucho mucho también el podcast Entiende tu mente, que es un podcast dedicado a temas de psicología. Y por último, pero no menos importante, y quizá contraste mucho con el contenido de los anteriores, es un podcast que descubrí hace quizá 2 semanas. Se trata de el podcast de Bikini. Y es un caso muy loco, lo dirigen 2 chicos de Chihuahua, en México, Edgar y Víctor. Y es un podcast dedicado enteramente al análisis con humor de los episodios y segmentos de la caricatura Bob Esponja. Es muy raro porque no pensé que de un tema o de un nicho tan específico se pudiera hacer un podcast con tantos episodios. Y bueno, hasta aquí este 10º episodio de El Diccionaudio. Una vez más, te agradezco tu atención durante estos minutos que dedicamos pues a saber un poco más de palabras. Te repito mi nombre, yo soy Javier Malasuerte. Ah, sí, se me olvidaba. Antes de irme, quería comentarte que con este 10º episodio he decidido cerrar la primera temporada de El Diccionaudio. Así que por estas próximas 2 semanas, debo irme. Pero volveré. Estimo que para la primera semana de mayo esté de vuelta con nuevos episodios y nuevas palabras que me has sugerido para poder abordarlas en el Diccionaudio. Ahora sí, me despido. Te repito mi nombre, yo soy Javier Malasuerte. Hasta la próxima.